Obviamente, la noticia del presidente de la Nación infectado de coronavirus es una noticia preocupante, muy preocupante a nivel institucional, pero también genera dudas, ¿no? Porque el presidente había recibido ya las dosis de la vacuna Sputnik V y mucha gente dice, ¿cómo? Tenía las 2 dosis de la vacuna y se infectó igual de coronavirus. Bueno, esto las autoridades lo han reiterado bastante, pero nosotros hoy vamos a hablar nuevamente de este tema. Así que lo convocamos al doctor Carlos Bantar. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Usted siempre es muy claro y a esta hora y en estos días necesitamos como nunca claridad por parte de las autoridades y de los especialistas respecto de esta situación. El presidente, con las 2 dosis de vacuna Sputnik V, se contagia de coronavirus. Ustedes dicen, y lo han reiterado siempre, esto puede suceder. Sí, para nosotros no es llamativo. Esto pasa con la vacuna y cualquiera de los virus respiratorios. El paradigma tal vez es la vacuna antigripal. Es muy improbable desde el punto de vista fisiopatológico que una vacuna para un virus respiratorio pueda evitar el primer engarce del virus en las vías aéreas superiores y por lo tanto lo que llamamos la primoinfección, una infección inicial y que esa infección sea en un periodo determinado contagiante, especialmente en el coronavirus, donde la persona puede contagiar incluso previamente a tener los síntomas. Esto es algo que hemos reiterado. Y esto es lo que yo he marcado previamente, la diferencia entre eficacia y efectividad de la vacuna. Eficacia es demostrar que la vacuna nos genera una determinada defensa contra el virus y efectividad es en campo real ver de qué nos protege esa vacuna. Si nos protege de infectarnos, si nos protege de tener síntomas graves, si nos protege de la muerte, si nos protege de ir a terapia intensiva, o si nos protege de tener síntomas prolongados de la enfermedad o de mayor intensidad. El presidente está vacunado con la Sputnik V, que en un principio, ustedes saben, por distintos motivos, fundamentalmente desde la oposición se hablaba prácticamente de un envenenamiento con la vacuna del Sputnik V. Se había generado muchas dudas aún entre muchos profesionales que off the record decían, no sé si me voy a vacunar con la Sputnik V, porque llegamos a escuchar ese tipo de cosas. Después pasó a ser, bueno, la vacuna, no sé si con mayor eficacia o con mayor efectividad. ¿Cómo se la considera? Bueno, la vacuna Sputnik V tiene una particularidad en sus publicaciones científicas, que son en una revista de rigor, una de los mayores impactos, la revista The Lancet, que junto con New England Journal of Medicine son las revistas de mayor jerarquía en ciencia médica, y demostró, incluso es una de las pocas vacunas que demostró no tener ningún caso de enfermedad grave en el estudio ampliado de fase 3 de campo, que es la última publicación donde aparecieron muy profusamente y bien documentados los datos. Vale decir que esto puede no depender específicamente de la vacuna. Es cierto que hay vacunas, algunas de las vacunas chinas, que han mostrado menor eficacia en el grado de inmunización. Un ejemplo de esta situación es Chile. Chile ha tenido una buena campaña de vacunación y sin embargo lo ha hecho en paralelo a una escalada espeluznante de casos. Vale decir que, como también advertíamos previamente, la vacuna no previene la transmisibilidad ni nos protege de la transmisión del virus y el contagio posterior. Por lo tanto, debemos seguir cuidándonos porque si bien no nos afecta en lo que llamamos nosotros morbilidad, es decir, el grado de enfermedad o de afectación que produce la enfermedad, sí es incapaz de impedir que nos infectemos y que seamos infectantes. Eso es importante, me parece, como mensaje reiterarlo, doctor, ¿no? Porque el hecho de lo del presidente, digo, como figura institucional, que aún teniendo las dosis de la vacuna colocada, tiene coronavirus, no tiene que generarle duda a las personas, ¿no? Que digan, no, bueno, entonces las vacunas no sirven para nada. La vacuna, se reitera, digamos, sigue protegiendo, digamos. Eso no quiere decir que uno no
pueda contagiarse y a la vez pueda contagiar a otras personas. Protege claramente del impacto que tiene la enfermedad en sus formas graves e incluso protege también a veces de la prolongación de los síntomas. Quien ha padecido coronavirus en su forma moderada podrá dar testimonio de que esto no es 1 o 2 días de fiebre y de dolor de cuerpo. Hay personas que se ven realmente muy afectadas por periodos prolongados de tiempo e incluso por periodos posteriores al alta, donde siguen padeciendo algunos de los efectos de la enfermedad, como por ejemplo el cansancio, el dolor de cabeza, algunos registros febriles. Vale decir que eso sería lo que nosotros llamamos el efecto protector o protectivo de la vacuna, a tener en cuenta. Usted bien ha sido muy claro en el hecho de decir, nos protege de la gravedad de la enfermedad. Le hago una consulta que no sé si de verdad puede responderla. Una persona que tiene patologías previas, tal vez importantes, y que se vacuna, y llegado el momento que tiene las 2 dosis de vacuna, ¿puede morir igual aunque tenga la vacuna? Bueno, por lo que estamos experimentando en el mundo, tiene mucho menos chance de morir o de estar internado en terapia intensiva o de tener una internación en el piso prolongada. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos que suceda. A un paciente sin patologías de la franja entre 60 y 70 años, es tal vez la franja que se vería más beneficiadas en esa disminución de lo que llamamos morbilidad, es decir, del impacto de la enfermedad, porque esas personas, aunque no se mueran, a veces están 10 días internados, 15 días internados, y ese es el impacto que lograríamos. No se olvide que si nosotros protegemos de una complicación severa a un paciente de 60 años, nos estamos estirando en 20 años de calidad de vida de una persona que tiene 20 años más de expectativa de vida, a diferencia de una persona de 80 años, cuya edad supera la expectativa de vida media por cualquier patología, ¿no? El presidente por el momento atraviesa un cuadro leve, recién lo escuchábamos por lo menos, asintomático aparentemente, por lo menos las últimas informaciones. Si él no hubiera tenido las 2 dosis de vacunas aplicadas, ¿esto podría ser distinto? ¿Podríamos estar hablando...? Bueno, es difícil saberlo. Declaro mi ignorancia acerca de la edad del presidente. Sí. Y no tendría el decoro de preguntarlo, pero si está en una edad mayor de 60 años, tranquilamente le puede pasar lo que nosotros vemos en muchas personas mayores de 60 años. Creo que cumplió 72, me parece. Puede tener hospitalización o no. Nosotros manejamos pacientes en la casa de más de 70 años que no tienen esa complicación, pero hay un número importante de pacientes que los debemos internar y los debemos seguir, que tienen requerimiento de oxígeno. 62 me dicen, 62. Sí. Bueno, yo había entendido 72, 62 recién. Sí, es joven, es joven. Sí, aún así, voy a tener 61 y no me considero muy joven, la verdad, según lo que llamemos. No puedo hacer cosas que hacía a los 40 años. Es según donde uno se posicione. Pero la verdad es que vemos muchos pacientes de eso. Incluso vemos mortalidad en esa franja etaria. Ya. Sí. Con esta historia de que ahora se va a estirar, se va a extender el periodo para colocar la segunda dosis de la vacuna. Digamos, hay que seguir cuidándose. Yo quiero insistir en ese tema porque por ahí hay algunas personas que están muy contentas porque han recibido o están recibiendo por estas horas la primera dosis, pero bueno, la idea es que se sigan cuidando. Sí, después de la primera dosis, con la mayoría de las vacunas a los 14 días, uno tiene una reacción de defensa, nosotros llamamos respuesta inmunológica a eso, considerable en más del 80% de las personas. Lo que es difícil responder es de esa respuesta inmunológica, cuál es el nivel mínimo que nos protege. Claro. ¿Y de qué nos protege? ¿Eso todavía no se sabe? ¿No está determinado? Es difícil saberlo y determinarlo, porque nosotros medimos lo que llamamos anticuerpos neutralizantes, que son los que neutralizan el virus, pero no sabemos
cuánto de esos anticuerpos necesitamos para no tener 10 días de fiebre, para no terminar en terapia intensiva, para no tener requerimiento de oxígeno, para no tener muchos dolores musculares por 7 días. La verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Bien, vamos a hablar acá en el noticiero en un ratito, nada más en minutos, sobre este tema de las variantes nuevas que hablábamos con usted hace algunos días, o las nuevas cepas, como se le dice por ahí en los medios de comunicación. Bueno, cuéntenos qué se sabe más, digamos, por lo menos en los últimos días. No, mire, de las variantes lo que se sabe, lo que no sabemos todavía es en qué medida la vacuna por reacción cruzada, llamamos nosotros, puede ser activa, y tampoco sabemos en qué medida, porque no tenemos respuesta a su pregunta anterior. La verdad es que no sabemos cuán protectiva puede ser la vacuna contra estas variantes con respecto a la gravedad de la enfermedad. Sí hay alguna experiencia en Sudáfrica donde parece evidente que la variante sudafricana puede escapar totalmente al efecto protectivo de la vacuna, pero no sirve medirlo solamente por la susceptibilidad a infectarse, sino la susceptibilidad de padecer enfermedad severa con las variantes. Ese dato, hasta donde yo sé, hasta fin de la semana pasada que revisé la literatura, eso no estaba demasiado claro. Pero lo que sí sabemos es que esta variante, aún en el contexto de una vacunación profusa, como ha pasado en Gran Bretaña, como pasó en Estados Unidos, como pasa en Chile e incluso en algunas partes de Brasil, parece que estas cepas galopan igual y tienen una transmisibilidad muy importante y superior a la cepa original. ¿Esto les preocupa, digamos, por ejemplo, usted como director del Hospital San Martín, en cuanto a la organización, el personal, cómo dar respuesta desde lo sanitario, ¿no? Esto nos preocupa notablemente. Primero porque empezamos a vivir nuevamente, pese a tener el personal de salud vacunado, esta amenaza de que el personal de salud se vuelva a infectar y volvamos a tener una merma en el estrato que debe contener la epidemia. Y segundo, porque empezamos a ver el aumento de casos y ya vimos que, como preveíamos también, que las variantes han ingresado en nuestra provincia. Y probablemente lo sigan haciendo y probablemente empiecen a transmitirse. Y volvemos siempre a lo mismo. Volvemos a la situación de que es la responsabilidad ciudadana evitar la circulación innecesaria, evitar las reuniones sociales innecesarias, ni hablar de las reuniones multitudinarias y clandestinas, y el cumplimiento de protocolos en aquellas actividades que no queremos que se suspendan, que queremos que sigan por el bienestar de las otras situaciones de nuestro país, económica, comercial, industrial, etcétera, ¿no? 30 segundos finales, entonces, reiterar la eficacia y la importancia de poder vacunarse, ¿no? Sí, y por estar supuesto, vacunados. hay que vacunarse. Se va a montar a partir del 8 de abril, estaremos recibiendo las vacunas antigripales, ya está todo el plan diseñado en la provincia y hay que ir por las vacunas, ya sea por la vacuna del coronavirus, como la vacuna para la gripe y para el neumococo, la neumonía por el neumococo, por la neumonía bacteriana en aquellas personas que tengan indicación para ello. Doctor Carlos Bantar, muchísimas gracias como siempre por favor, por esta visita, por estas explicaciones. Gracias, hasta luego.